Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are.
Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria, gloria a su nombre. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos está regalando, amén, de poder estar reunidos aquí en este congreso. ¿Tu propósito? ¿Tu propósito? Y quisiera decirle que este es el final de este programa, pero en realidad este es el comienzo. Amén, amén. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo que Dios está orando. Amén. Quiero contarles, mis hermanos, que hemos tenido más de 60 jóvenes y adolescentes en este programa. Y estamos agradecidos con Dios. De verdad que Dios es muy bueno, amén. Pero también estamos agradecidos con cada uno de ustedes, mis hermanos. Porque créame que esta iglesia, todo lo que se hace en este lugar, es con el aporte de usted, mi hermano, que está allí. De sus oraciones por estos jóvenes, de sus aportes. Cada vez que nosotros colaboramos con las ventas, con todo lo que hacen en el programa, nosotros estamos aportando para la obra de Dios, para que esta generación de jóvenes hoy esté aquí en esta noche, amén. Qué bueno que Dios nos pueda usar, amén. Gracias a Dios también por la directiva. Estos jóvenes que usted está viendo que han estado liderando, se han levantado jóvenes que han dicho, Señor, aquí estoy y te quiero servir. Amén, esto es una bendición grande, ¿verdad, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Tenemos hermanos que nos han estado colaborando, hermanos, con todos los que han estado en la cocina, con todos, gracias. Y jóvenes que están aquí, gracias por llegar hasta el final de este programa. Gracias por llegar al final de este día y estar dispuestos a ponerse en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Gracias por aceptar y creer en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Gracias. Por favor, bata sus manos. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarles, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Agradecemos a Dios, a ustedes, a nuestro pastor que nos ha estado formando de una forma maravillosa. Amén. Gracias a Dios por esta familia que ha estado allí formándonos, enseñándonos y diciéndonos, hey, sí se puede. Sí se puede. Amén. Pero hay uno que nosotros le agradecemos porque le debemos todo. Y es a Dios. Porque su presencia, hermanos, se ha movido de una forma maravillosa en cada uno de nosotros. Por eso le invito, cierre sus ojos y dígale a Dios, Señor, gracias. Gracias porque todavía tocas mi corazón. Oh Señor Jesús, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes aquí en esta noche, Señor. Porque nos tienes, Señor, con tu mano de misericordia. Gracias porque estás tocando corazones. Gracias, Señor Jesús, porque estás obrando, porque has estado usando de una forma maravillosa cada predicador, cada persona que está sirviendo, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias. Gracias por estos jóvenes que tú has traído, Señor, con lazos de amor a este lugar y que han estado aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que has estado usando, Señor. Gracias por nuestra familia pastoral, Señor, que nos está formando cada día más, Señor. Gracias por los hermanos que oran por cada uno de los líderes en este lugar. Gracias por los hermanos que están aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia que siempre ha estado con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, porque ¿qué sería de nosotros sin tu presencia? Donde hemos ido, tu presencia ha estado con nosotros y por eso hoy podemos, Señor, declarar victoria en tu santo y bendito nombre. Señor, estamos viendo que tú estás sobrando y haciendo cosas maravillosas. Gracias, Señor Jesús. 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 Oh, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, no podemos cansarnos de agradecer a Dios su misericordia. Porque ¿qué sería de nosotros sin su misericordia? ¿Usted sabe por qué nosotros estamos hoy aquí en esta noche así bonitos? Yo me puse bonita. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos bonitos aquí? Porque la mano de Dios un día nos sacó
de allá, de donde nosotros estábamos perdidos. Y por eso estamos en este lugar. Por eso es que estamos aquí, por eso es que le alabamos, por eso es que le servimos, por eso es que estamos gozosos, porque tenemos y estamos de fiesta cada día con nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarles, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. Vamos a leer estos versículos. Bienvenidos los amigos que nos visitan en esta noche. Qué grato tenerles aquí, amén. ¿Cómo les decimos a los amigos? Y que se queden con nosotros, amén. Queremos irnos al cielo con ellos. Gloria al Señor. Hebreos 10, 35, 39. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ustedes el 36. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros no somos de los que vamos para atrás. Amén. Ustedes, como pueden observar en esta escalera, aquí no se va bajando, aquí se va subiendo. Nosotros vamos para el cielo. Amén. Vamos avanzando. Cada día vamos a ser mejores en el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo vamos a hacer? Amén, ¿verdad? Vamos a ser cada día mejores. De este congreso vamos a salir mejores, amén. Porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y como nos enseñaban, nos decían esta mañana, fe no es algo que usted diga, hoy amanecí con ganas de creer en Dios. Habrá momentos y habrán dificultades que nos dirán a nosotros, hey, estás solo, pero tú y yo le vamos a decir al Señor, no, no, Señor, tú estás con nosotros. Le vamos a decir a la dificultad, no, 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 es que yo he creído en un Dios todopoderoso. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para la salvación de nuestras almas. Cordero Santo, por eso alabe un momento, tome un momento para glorificar al Señor. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, Cordero Santo,
Dios santo. Oh, te adoramos, oh Rey, te adoramos, oh Rey, en esta noche. ¿Qué le has traído al Señor, mi hermano? ¿Qué le has traído al Señor? ¿Por qué no bates tus manos? ¿Por qué no abres tu boca y le dices santo? Santo. Oh, sí, Señor. Aleluya. Vamos a adorarte, Señor. Vamos a bendecir tu Poder y nombre. gloria, unción y victoria sale de su trono. Oh, hermano, adora al Señor, adóralo. Adoremos al Rey. Te adoramos, oh Rey. Adoremos al Levante Rey. su voz y adórelo a Él. Levanten las manos los hijos de Dios. Llénense de poder. Oh Señor, digno Aquí eres. está el poderoso. Aquí está los redimidos. Aquí están Dígalo. todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Oh, oh. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Vamos a romper, 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 vamos a romper. Vamos a romper las cadenas. Dígalo. En el nombre de Jesús. Somos libres. Vamos a romper las cadenas. En el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas. En el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas. En el nombre de Jesús. Ven,
tienes a poder. romper, Solo tú vamos tienes a la romper, autoridad. vamos Solo a tú puedes romper, romper cadenas. vamos a Solo tú, romper, Señor, vamos eres a el dueño de nuestras romper, vidas. vamos a romper, 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 vamos a romper. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador de batallas, eres mi rey, mi Dios, el que cuida tu pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Dígalo usted. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Hermano, ¿por qué no levantas tu voz? Dígaselo al Señor. Que nunca jamás Levanta tu voz y díselo al Señor. Usted lo puede creer. Si lo puede creer, cántelo. porque sé que me proteges, porque soy Dígaselo una vez más. de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé dígaselo al Señor. nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo Te canto y te adoro, porque sé que nunca, Señor me Jesús, dejarás desamparado. Dígale. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya. Adóralo un momento, porque Él nunca te ha dejado. Porque Él nunca te ha desamparado. Él nunca nos ha dejado solos. Somos nosotros los que nos alejamos de la mano de Dios. Somos nosotros los que en muchas ocasiones nos salimos del propósito de Dios. Pero en esta noche hay unos jóvenes, hay unos hermanos que pueden decirle al Señor: oh Señor, yo sé que nunca me dejarás solo. Oh, santo eres.
aquí estamos en esta noche, Señor. Tómese este momento para exaltarlo, mi hermano. Joven, tómate este momento para decirle al Señor cuánto le necesitas. ¿Por qué no se toma este momento para adorarlo y decirle, Señor, yo sin ti nada puedo hacer, yo sin ti nada soy? Oh Señor, mi vida entera te la entrego a ti, oh Señor. Yo quiero que tú cumplas el propósito que tienes conmigo. Yo pongo mi voluntad, pongo mis decisiones, pongo mi futuro en tus manos, Señor. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mis pasos, de lo que yo hable, de lo que yo diga, Señor. Oh, santo tú eres, Señor. Oh, santo es el Señor, hermano. ¿Usted qué le trajo al Señor? ¿Cuál es la adoración que le has traído al Señor? ¿Cuál es la exaltación que tú le has traído al Señor? A ti no te puede mover el grupo de alabanza, no te puede mover un instrumento. A ti te tiene que mover el poder del Espíritu Santo moviéndose en tu vida. En ti se tiene que mover la presencia de Dios. O si hay alguien que en esta noche ha traído algo especial para Dios, yo le invito para que se lo dé en esta noche. Yo le invito para que usted le diga, Señor, aquí estoy con mi vida. Aquí estoy, Señor, y te entrego todo lo que soy. Oh, joven, en esta noche, ¿por qué no bates tus manos? Hemos dicho que hay libertad en el nombre de Jesús. Las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. El mundo no te gobierna más. Cristo, 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 Cristo gobierna tu vida. Él es el dueño de tu ser, Él es el dueño de tu corazón. Aquí está Él, aquí se está moviendo. Aquí hay uno que ya le abrió el corazón a Dios. Aquí hay alguien que ya comenzó a sentirle en su vida. Oh, Señor, poderoso. Que sea tu poder, que sea tu presencia, Señor. Oh, Santo, tu belleza es indescriptible, Señor. Tu belleza es indescriptible en esta noche. Oh, no podemos, Señor, como decirte que tú eres tan bueno con nosotros. Oh, aquí hay un joven que ya está sintiendo la presencia de Dios. Hay un joven aquí que está sintiendo la presencia de Dios. Oh, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No lo hay, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Está la presencia de Dios. Majestad en toda olvídate de lo que dejaste afuera. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, sé que la gloria
santo Dios, de quien la gloria es, maravilla de soy, maravilla de soy, maravilla de Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si quiere batir sus manos, hermano, bata sus manos para el Señor. Es nuestra oportunidad de glorificarle y de que esté maravillado de ese Señor maravilloso. Oh, sí, Señor, glorioso Señor, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda la adoración eres, Señor Jesús. Por eso te exaltamos, por eso te alabamos, por eso te glorificamos, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una alabanza para el Señor. Y al nombre de Jesús, gloria a su nombre. Quiero invitar, mis hermanos, para que vamos a ofrendar. Amén. Ya casi nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, pero vamos a ofrendar. De lo que hemos recibido de la mano de Dios, de eso nosotros le damos. Amén. Quiero invitar a la hermana Lorraine y al hermano Juan Esteban, sean tan amables de recolectar la ofrenda. Y mientras tanto vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza para el Señor mientras se toma la ofrenda. Usted ahí sentado, mi hermano, con su ofrenda, puede alabar al Señor también. Amén. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo. Esta ha sido nuestra canción lema solo que el a Señor nos ti, ha regalado Señor y con la que hemos Jesús. trabajado en este congreso. Transforma Y el deseo, mi vida, no solamente de nosotros, sino del Señor para cada uno de nosotros, es que seamos transformados. Amén. Queremos que haya ese sentir en nuestros corazones, que le digamos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte. Todavía hay oportunidad Vivo para de un amigo que está aquí y le diga al adorarte, Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida. O un joven que todavía no le haya entregado su vida, todavía puede decirle al Señor en este momento, porque hay oportunidad de decirle, Señor, tú eres más grande y en ti yo soy grande. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte.
que tú me ames. Y le decía a los jóvenes, ámame. Había ese mensaje, ámame. Y creo que no solamente es un mensaje para los jóvenes, creo que es un mensaje para cada uno de nosotros. Dios desea que le amemos. A veces olvidamos el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero el sábado no me siento, Señor, sírveme. Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor. Le invito, hermano, por favor, colóquese en su pies. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Transforma mi vida. Dios quiere llenar nuestras vidas, pero Transforma. sabe muchas veces que nos falta fe. Muchas veces nos falta creerle al Señor que Dios puede usar nuestras vidas, que Él quiere llenar nuestras vidas. Pero qué bueno que nosotros entendamos en esta noche que Dios está aquí y le digamos de corazón, hermano. Si cantamos esta canción para Dios de verdad, de corazón, y le digamos, Señor, Señor, transforma mi vida. Él quiere llenar nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios? Pero algo lleno no se puede llenar. Así que bueno, le digamos al Señor, Señor, primero saca todo lo que no te agrada de mi vida. Limpia mi vida, limpia este vaso, limpia este corazón. Saca todo dolor, saca toda amargura, saca todo pasado, saca todo lo que no te sirve. Y ahora sí, Señor, ahora lléname, lléname, Señor, llena este vaso de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Y entonces yo iré y te serviré, amén. Vamos a cantar el coro de esta canción. Dígale, hermano, como en una oración. Cambia todo, entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia Oh, todo. Señor, tú que conoces el corazón de cada joven, de cada hermano. Solo Por a favor, ti, Señor, escucha este Señor ruego. Escucha el ruego de tu transforma pueblo. mi Escucha vida, nuestro ruego, entra en Señor. mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Levante sus manos y su voz y dígale al Señor, Señor Jesús, transforma mi vida, Señor. Hoy, Señor, hoy tú traes palabra para cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, yo quiero obedecerte, Señor. Por favor, Señor, llena mi vida con tu palabra en esta noche. Llena mi corazón, Señor, con tu palabra, Señor. Transforma, Señor, moldea, Señor. Dale un pincelazo más a mi vida, Señor. Transforma, Señor, y haz cosas grandes, Señor. Oh, Señor, yo voy a obedecer tu palabra, Señor, porque es tu palabra y tu palabra es poderosa, Señor.
Oh Dios, estamos aquí dispuestos a obedecer, a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor Jesucristo, en esta noche. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Lo dejo con nuestro pastor para que él presente al predicador en esta noche. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Saludo cordial en el nombre del Señor para todos y cada uno de ustedes, para nuestra juventud que está aquí en esta noche. Nos alegra tenerles aquí. Bueno, decía la hermana Sandra, hemos tenido entre 60 y 65 jóvenes en todos los programas, los cultos de este congreso, y ha sido una tremenda bendición. Amén, hermano. Tener ya un grupo de 65 jóvenes es una inmensa bendición. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, saludamos a nuestros hermanos en Bonaire, al hermano Nesilber Echeverry. Él está conectado en este congreso en compañía nuestra, la Iglesia del Señor en Bonaire. Vamos a escuchar unas palabras de saludo de él y él estará presentándonos al hermano Juan Carlos Soto, a quien le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Él está conectado desde Guinea Ecuatorial, África. Así que es una bendición, hermano, poder estar conectado con nuestro hermano, y él es quien nos va a traer la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Hermano Nesilber, Dios lo bendiga. Amén, hermano William. Un saludo muy especial para usted, para toda la amada Iglesia del Señor allí en Aruba, también para el hermano Juan Carlos Soto, pastor en Guinea Ecuatorial, misionero de esta preciosa república. Les extiendo mi saludo cristiano en esta hora a la hermana Yamile y a todos los hermanos. Qué bendición, nos hemos gozado en este congreso. Hemos sentido la presencia del Señor. Dios ha hablado a nuestras vidas y no nos podíamos perder el cierre del día de hoy. Gracias a Dios porque Él sigue obrando poderosamente. Y Juanca lo distingo hace algún tiempo. Estuvo en mi bautismo, somos amigos, nos congregamos juntos en Bonilla. Fue mi presidente de jóvenes local. Luego fue presidente jóvenes distrital y tenemos una bonita amistad, y para mí es un honor presentar a mi misionero en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Y les voy a invitar que hagamos una oración para que Dios lo use como lo sabe usar en favor de la iglesia en Aruba y la iglesia aquí en Bonaire. Vamos a invocar en el nombre del Señor Jesús. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora estamos delante de ti, amado Dios, te damos infinitas gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Jesús de Nazaret. Gracias por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, de Dios. Te pedimos, Señor, que lo uses de una manera especial y poderosísima en favor de la iglesia en Aruba, de la juventud en Aruba, de la iglesia en Bonaire, de la juventud aquí en Bonaire, mi Dios. Sé tú hablando a nuestra vida, mi Dios. Habla, Señor, en esta hora. Usa a nuestro hermano Juan Carlos. En el nombre tuyo, amado Dios, te lo suplicamos, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, vuela el hermano Juan Carlos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero saludarles, hermanos, a todos ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Voy a ver aquí cómo me hago mejor que me coja un poquito la luz, que estamos un poquito escasos de luz, pero bueno, gloria a Dios por todas las cosas. Gloria a Dios. Bueno, quiero saludar a nuestro misionero en Aruba, nuestro hermano William Díaz. Un abrazo para él en el nombre del Señor, a su esposa, a sus hijos, a
toda la congregación, la obra misionera en Aruba, nuestro misionero. Y bueno, también quiero saludar a mi prima Rosa, también a mi sobrino Ángel Gabriel, al esposo de Rosa, bueno, a toda mi familia que tengo allá, a muchos hermanos que conozco en Aruba. Quiero saludarles a todos en el nombre más grande que hay, el nombre de Jesús de Nazaret. También saludar de una manera muy especial a mi amigo, también hermano Nesilver Echeverry, misionero también en la isla de Bonaire. Saludarle a él, a toda la preciosa congregación allá. Saludar a San Rita, su esposa, a sus hijos, a todos hermanos. Qué bendición de verdad poder compartir con ustedes esta bendición, este programa. Gloria al Señor. Por ahí vi a mi pastor y amigo John Setter, también que predicó la palabra, a mi hermano Ricardo Vélez, y bueno, al hermano Wilson Rojas. Y bueno, qué alegría, hermanos, saber que mi Dios les ha estado hablando, y creo que esta tarde o noche ya para ustedes no es la excepción. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor después de estos saludos. Gloria a Dios. Tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 18. Libro de Ruth. Gloria a Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos orado, ya nuestro misionero ha orado. Bien, puedan sentarse, hermanos, tenga la bondad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Aleluya. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tu propósito, mi voluntad. Gloria a Dios. Qué bueno cuando el propósito de Dios se cumple en uno. Gloria a Dios. O cuando esa voluntad de uno, ese proceder de la persona, se vuelve también el propósito de Dios. Gloria al Señor. Un hombre, según la Biblia, se llama Abraham. Abraham hizo muchas cosas que, bueno, le salieron de Dios, de su corazón.
que ni siquiera Dios le pidió. Fueron como voluntad de Abraham hacerlas, pero Dios las cumplió en su propósito. Una de ellas fue hacerle altar a Jehová. Dios nunca le dijo a Abraham, hazme un altar, nunca se lo pidió. Pero Abraham lo sintió en su corazón y de estar agradecido con Dios, gloria al Señor, por haberle dado hijos, por haberle dado prole, por haberlo llevado a la tierra prometida, por ser tan bueno con él. Abraham le hizo altar a Dios. Hay cosas, muchachos, hermanos, que escuchan la palabra desde Aruba, desde Bonaire, de muchas partes que quizás están conectados hoy, que yo no necesito pedírtelas. Gloria a Dios, que qué bueno que te fluyan del corazón. Amén, gloria a Dios. Que no toque que estarte diciendo tantas cosas, sino que vengan del alma y se hagan para el agrado y para la gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que Abraham hizo altar a Jehová y a Dios le agradó eso. Fue la voluntad de Abraham hacerlo, pero Dios le agradó y lo puso en su propósito. Gloria al Señor. No solamente ello, sino que Abraham también, no sé si puedo decir esto, si ustedes me comprenderán, pero le fluyó eso del diezmar. Gloria a Dios, le fluyó. Cuando Abraham, después de venir de ganar una batalla, de obtener el favor de Dios, se encontró con Melquisedec, que era el rey de Salem, o era Dios mismo. Abraham, del botín que traía, de la bendición que traía, sacó el diezmo de todo y se lo entregó. Gloria al Señor. Yo digo, de Abraham nadie le pidió eso, pero Abraham tuvo a bien hacerlo. Gloria a Dios. Tanto que a Dios le agradó, que bueno, ya es uno de los mandatos de nuestro Dios, que está inclusive registrado en la Biblia, el diezmo. Pero fue Abraham quien en su corazón parece ser que como que Dios lo adoptó, dijo, esta idea de este hombre está buena, gloria al Señor. Así que los invito a ustedes, todos los que están allá del otro lado, gloria al Señor, a no quedarnos quietos, a que esa voluntad que aunque nos sale del corazón, que nos sale del alma con buenas intenciones, sea el agrado de Dios, se metan en el propósito de Dios, gloria al Señor. Y bueno, puedo nombrarte muchos hoy de la Biblia. Puedo nombrarte a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron llevados a Babilonia como cautivos, los sacaron de su pueblo Israel, de Jerusalén. Pero aunque fueron llevados al palacio del rey de Babilonia, ellos no propusieron en su corazón, gloria a Dios, no contaminarse con la porción del rey. Porque esto no interesa, hermanos, dónde estoy, sino con quién estoy. Gloria a Dios, con quién estoy. No interesa, usted puede estar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tantas partes, pero nunca olvidar que el Señor está ahí, gloria a Dios. Así que ellos propusieron, fueron ellos los que propusieron. Hay cosas, hermanos, que uno mismo debe proponérselas. Hay cosas que también uno mismo debe de decir, bueno, esta es una voluntad, este es un sentir y enrutarlo hacia Dios, gloria al Señor, para agradar a Él. Eso fue lo que hicieron estos muchachos. No, nadie se los pidió así, nadie, pero ellos lo propusieron en su corazón. Qué bueno proponerse una cosa, voy a proponerme servir a Dios, voy a proponerme consagrarme a Dios, voy a proponerme leer la Escritura, voy a proponerme evangelizar más, voy a proponerme asear el templo, voy a proponerme
a orar más, voy a proponerme tal cosa. Gloria a Dios. Así que ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Me parece hermosa esta escritura, gloria a Dios, porque uno mismo tiene también una voluntad. Y qué bueno encaminarla hacia el propósito de Dios. Propusieron en su corazón. Y sabe que Dios respaldó esto, porque ellos prefirieron comer legumbres, prefirieron tomar agua. Tanto que el capitán del ejército babilonio o el general pensó que le iban a cortar la cabeza a él al ver esos jóvenes más demacrados porque no comían de la porción del rey. Pero al contrario, después de muchos días que vinieron a revisar a estos muchachos, juntamente con los que comían de la porción del rey, hallaron que su rostro era 10 veces mejores que los demás. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor esta tarde, por favor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hallaron que eran 10 veces mejores. Hallaron que tenían 10 veces más sabiduría, más inteligencia, más entendimiento. Pero ellos fueron los que propusieron también en su corazón. Hay cosas que yo las puedo, ¿cómo te digo? Yo las puedo pensar y tratar de llevar a cabo, y Dios se agrada, gloria al Señor. Porque el mismo Daniel, de quien estoy hablando, bueno, vio un edicto que no se podía orar, pero él ya había propuesto en su corazón orar 3 veces al día. Eso no quiere decir que todos tenemos que hacerlo. No. Si tú oras una vez al día y es tu tiempo, está bien. Gloria a Dios, no te estoy mandando, tienes que orar 10 horas, ¿no? Si tú oras 1 hora o puedes 10 o 10 minutos o puedes todo el día, está bien. Gloria al Señor. Hombre, Daniel se propuso en su corazón, voy a orar 3 veces al día, gloria al Señor. Fue demandado por ello. Fue llevado hasta la sentencia de la misma muerte por orar. Gloria a Dios, pero ustedes ya conocen lo que sucedió. Gloria al Señor. Dios respaldó a este hombre que había tomado una decisión de clamar a él. Así que yo quiero invitar a toda la iglesia en Aruba. Gloria a Dios, a toda la juventud, a toda la iglesia allá en Bonaire. Gloria al Señor, a todos los que nos escuchan. Vamos a hacernos planes, vamos a hacernos propósitos, gloria a Dios. Vamos a tener esa voluntad de acercarnos a Dios, hermano, y Dios hará cosas grandes, gloria a Dios. Dios hará maravillas, gloria al Señor. Así que ya ustedes conocen la historia, cómo Daniel fue echado al foso de los leones, porque tuvo esa voluntad, pero esa voluntad se convirtió en el propósito de Dios de exaltar a este hombre. Tanto así que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño a Daniel. Y el Señor fue glorificado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien que diga conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Alguien que levante sus manos y diga conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que invitarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que su propósito sea mi voluntad. Gloria a Dios. Que yo tenga esa voluntad ¿qué digo yo esta tarde? De agradarlo, de honrarlo. Gloria a Dios. Y que Él se agrade. Tengo aquí esta muchacha que les acabé de leer a ustedes. Les acabé de leer esta jovencita. Ella se llamaba Ruth. Era la moabita, no era de la nación de Israel. No tenía las costumbres de los israelitas, era de otra nación. Pero tuvo a su suegra Noemi, que tal vez le enseñó, gloria a Dios, le habló de su Dios, del único Dios que existe. Gloria al Señor. Y esta Ruth,
juntamente con su concuñada, quedaron solas con su suegra, porque también a Noemi se le había muerto su esposo y sus hijos. Pero sabe que Noemi, cuando se ve sola, solamente con sus dos nueras, le dice algo que tiene razón. Muchachas, ustedes no tienen obligación conmigo, váyanse. En Colombia decimos rehacer su vida, vuelvan a empezar, gloria a Dios. Eso les dice Noemi. Ustedes, ¿para qué van a cargar con una anciana como yo? Váyanse, gloria al Señor. Ellas lloran, no quieren abandonar a su suegra, gloria a Dios, no quieren dejarla sola, pero Noemi les insiste y le dice: ni porque yo quedase embarazada, ni porque yo volviese a dar luz, ustedes alcanzarían a casarse con uno de esos muchachos. Como quien dice, ustedes conmigo no tienen esperanza. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Orfa se fue porque así le pidió Noemí, su suegra. Pero Ruth se quedó, gloria al Señor, gloria a Dios, se quedó. Y le dijo a su suegra: no me ruegues que te deje, porque donde tú fueres yo iré, y donde tú murieres moriré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Gloria al Señor. Qué bonita voluntad la esa muchacha. Yo quiero ir aquí comentando en el intermedio este mensaje. Qué bonito, hermanos, con voluntad. Gloria al Señor. Qué bonito una juventud con voluntad. Gloria al Señor. Perdóname que te diga estas palabras, pero Dios no te trajo a la iglesia solamente a ocupar una silla. No, Dios no te trajo a la iglesia solamente a cantar un coro. Gloria a Dios por todo ello. Es necesario también. Pero quiero invitar a alguien que tenga voluntad, gloria a Dios, que hoy en este congreso que ustedes han tenido, hayan podido aprender y llevar a cabo, gloria al Señor, que hay un plan, que hay un propósito de parte de Dios y que es grande, gloria al Señor, que es poderoso, gloria a su nombre eterno, aleluya, gloria al Señor, pero vamos a hacerlo con voluntad, gloria a Dios, con amor. Qué bonito lo de esta muchacha. No te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria al Señor. Les acabé de leer el texto, el pedacito donde dice que su suegra, al verla tan resuelta, no le dijo más. O sea, Noemí tuvo que decir: esta muchacha está resuelta. Esta muchacha tiene una voluntad de seguir, de ir, gloria a Dios, de ayudarme. No le puedo decir más nada. Oiga, hermano, yo no sé si ustedes pasa. Yo creo que pasa en Aruba, pasa en Bonaire, pasa. Hermanos, cuando uno lo ven tan resuelto, como que ya no le dicen nada. A veces uno lo ven como tan evangélico, gloria a Dios, como tan cristiano, que los demás ni se atreven a ofrecerle a uno cosas. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que a veces alguien te ha ofrecido cosas que no convienen y como que otro que está ahí le reprende. Gloria a Dios, como que otra persona dice: ¿usted no ve que él es un hijo de Dios? ¿Usted no ve que ella es una hija de Dios? Gloria al Señor, porque nos han visto como tan resueltos, gloria a Dios, que como que por los poros, amén, como que brotamos lo que somos, aleluya, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Quiero invitar a alguien que alabe, que glorifique, que salte el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que qué bueno una iglesia con voluntad. Gloria a Dios, con voluntad de honrar a Dios, de servir a mi hermano, de estoy aquí, ¿qué necesitas? Gloria a Dios, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo ayudar a hacer? Yo en estos días estaba hablando aquí con mi misionero de Silver, hermano, y veía, están pegando allá como una cerámica, el piso, y veía ahí hermanos de la iglesia pendientes,
Y bueno, él no lo sabe, pero yo lo noté porque me estaba mostrando por la videollamada. Pero yo noté que habían hermanos ahí pendientes, hermano, y qué alegría me dio. Gloria a Dios. Digo, qué lindo cuando hay gente con voluntad. Gloria al Señor. Allá en Aruba, hermano, yo los veo a ustedes, veo ese hermoso templo que Dios les ha regalado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por ahí me llamó el misionero cuando falleció el hermano que les trabajó a ustedes el templo en Aruba. Falleció en Colombia y el hermano William, recuerdo que me llamó mi misionero Juan Carlos, ayúdame para mandar un detalle a la familia, para mandar, no sé, mandó algo como, un adorno floral de parte de la iglesia en Aruba, gloria al Señor. Y yo digo, eso nadie se lo pidió al misionero, nadie le dijo, hágalo. Pero qué bonito cuando hay voluntad en las cosas. Gloria al Señor. Así que la iglesia en Aruba es una iglesia con voluntad. Gloria a Dios. Así que hermanos, quiero rogarles que alabemos y glorifiquemos el nombre más grande que hay, que es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que rogarles, iglesia, que se levante un pueblo, que esté dispuesto, que al vernos tan resueltos, no digan más. No, tal persona ni hablemos. Tal joven ni hablemos. Gloria al Señor. Ni digamos de esa joven. Está dispuesta, está dispuesto. Su voluntad está en el propósito de Dios. Gloria al Señor. Así que ya ustedes conocen la historia de Ruth. Cómo se fue con su suegra hasta su pueblo, hasta Belén. Y cómo Dios bendijo a esta muchacha. Gloria a Dios. Cómo Dios le permitió que trabajando en el campo, recogiendo espigas, se encontrara con el dueño de esa heredad. Se llamaba Booz. Gloria a Dios. Y este hombre se enamoró de Ruth, la moabita, la viuda, la que no tenía esperanza, la que no tenía nada, gloria al Señor, y se casó con ella, la honró, y esta Ruth, bueno, terminó siendo la madre de Obed, y Obed el padre de Isaí, Isaí el padre del rey David, y cómo Dios le dio una tremenda familia a esta muchacha de reyes, gloria al Señor. Así que cuando hay voluntad, cuando se convierte el propósito de Dios, vienen cosas para nosotros que quizás nunca las hemos imaginado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que los invito. No sé, hay palabras que tengo en mi corazón y estoy aquí para que salgan por mi boca. Gloria al Señor. Pero invitar a la iglesia en general, al pueblo que escucha hoy la palabra, a un jovencito que quizás tiene pocos años, o a una joven que quizás tiene más de 20 años, o quizás por aquí hay algún adulto, o hasta quizás un anciano o una anciana, a decirte que esa voluntad se vuelva para Dios, se haga para su plan, para su propósito. Gloria al Señor. Este servidor que tenés aquí enfrente, que te está predicando, no he tenido que hacer muchas cosas, solo disponerme para Dios. Llegué a la iglesia de Bonilla, Aragón, un día, donde Silver aquí lo está diciendo, y bueno, todo lo que empecé fue a orar y a decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí está mi vida. Me la pasaba en el templo y ayunaba, no solamente cuando había ayuno general, sino que sacaba mi día de ayuno, gloria al Señor. Y empecé a evangelizar sin que hubiera campaña evangelística. No, voy a ayudar en algo, gloria al Señor. Y a mí no me tocaba el aseo de la iglesia, porque no estaba en una directiva, ni en la directiva del aseo, pero dije, qué bueno hacerlo, gloria a Dios, me gano esta bendición.
Sí tengo que admitir que hay cosas que no sabía ni siquiera que Dios las pedía, pero las hacía. Gloria al Señor. Y bueno, Dios bendice todas estas cosas. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, porque hay personas como que mueven a Dios con su hacer, con su proceder, como que mueven a Dios para que haga cosas extraordinarias. Y esa es la invitación esta tarde en el nombre glorioso del Señor Jesús. Hubo un hombre que fue y le dijo: Señor, sana a mi siervo. Él está enfermo, grave en casa. Ese centurión no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo. Quizás, perdóname, hay cosas que quizás, pero hágalas en el nombre de Jesús, hágalas. Yo siempre he contado a manera de testimonio que el primer día que me tocó diezmar, el primer día que me tocó echar un diezmo, que entendí, me gané 12,000 pesos. Y yo trabajaba en un semáforo en Cali vendiendo frutas con un palo de escoba atravesado en el hombro. Y me gané 12,000 pesos, pero yo estaba dichoso, feliz, porque me había enseñado mi pastor el diezmo, la ofrenda, las primicias, el honrar a Dios con mis bienes. Y recuerdo que ese día ni siquiera llegué a la casa. Yo estaba feliz que iba a diezmar por primera vez. Y cuando llegué a la iglesia, le dije a un diácono que me cambiara un billete de 2,000 para echar mis 1,200 de diezmo. Pero cuando el diácono me lo fue a cambiar, a mí me dio pena con Dios. Dije: hombre, a cambiar un billete de 2,000 pesos para sacar 800 de vuelta. Dije: no. Dios, cómo ha sido conmigo de bueno. Así que le dije al diácono: tráeme los 2,000. Y me fui al alfolí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me fui al alfolí. Y le dije: Señor, usted sabe que son 1,200, pero te voy a tirar los 800 para la gaseosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y eché los 2,000. En Colombia, en Cali, se dice: te tiro la liga. Gloria a Dios. Así que no sé si ustedes me entienden, le tiré la liga a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que quiero invitarlos a hacer cosas. No sé qué te va a salir del corazón, pero estoy seguro que si haces con esa voluntad linda, bonita, se convierte en el propósito de Dios. Bueno, yo le dije a Dios que era para la gaseosa. Quizás Dios no toma gaseosa, pero es el detalle, es el gesto, es la manera, es el corazón con que se hacen las cosas. Gloria a Dios. Bueno, yo un día siendo pastor, no tenía ni siquiera cómo comprarle zapatos a mis hijos en una iglesia muy pequeña donde era pastor en Paila Riva Valle. Y recuerdo que me fui a buscar a los directivos, a mis líderes, a hacerles como un reclamo, que por qué me habían abandonado, que por qué, bueno, sí, porque me dio tristeza ver a mis hijos sin zapatos rotos, y me dio ese dolor. Dije, yo sirviéndole a Dios, y como que de pronto mis directivos no están pendientes de mí. Pero bueno, hay que entender que a veces Dios lo permite así para que uno sepa que uno le sirve a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. No para obtener el beneficio del hombre. Tenemos el beneficio de Dios. Así que, hermanos amados, cuando fui a tocarle a los directivos su oficina para que me ayudaran, para que me dieran algo, Dios me dijo: no, mi hijo, no lo haga así. No quiere decir que esté mal pedir algo, pero Dios me habló y me dijo: no lo haga así. Usted trabaja conmigo, así que
Yo no pago mal al que me sirve. Ese es el Dios que tiene esta iglesia, aleluya. El Dios que tiene esta iglesia es grande. El Dios que tenemos nosotros es un Dios poderoso. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios, aleluya. Así que me devolví. No pedí nada y me devolví. Aquí está mi esposa ahora escuchando aquí este sermón. Mi esposa está aquí. Y ella me preguntó ese día que llegué allá a la iglesia pequeña donde éramos pastores, ¿qué le dijeron los directivos? Yo le dije, no, mamita, Dios habló conmigo y me dijo que Él está con nosotros y que Él va a proveer la bendición. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nos arrodillamos, le dimos gracias a Dios, lloramos. El hecho es que al otro día bajé yo para Tuluá Valle a hacer una vuelta. Cuando mi hija mayor, Shirley, que estaba niñita, me llamó al teléfono. Dijo, pa, aquí vino un señor en una moto y te dejó un sobre. Yo le dije, mamita, ¿y ese sobre qué es? Me dijo, pa, yo no sé. Y le dije, el señor, usted lo conoce. Y nunca lo habíamos visto. Aquí vino por la ventana, nos pasó este sobre. Y ella dijo, papi, esto es plata. Y yo le dije, mija, ¿y usted lo abrió? Dijo, no lo he abierto, pero lo puse en la lámpara y esto es plata. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, no fue tanto cuando yo llegué. No tengo que hablar del valor del dinero que había en ese sobre, sino lo que decía el sobre. El sobre decía, de parte del Señor Jesucristo, para el pastor Juan Carlos Soto y su familia. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. No exagero. No exagero al contarles a ustedes que había por ahí para comprar 20 pares de zapatos. Y cuando me puse a llorar dándole gracias a Dios, no por el dinero, sino por el detalle, porque Él tiene cuidado de nosotros, gloria al Señor. Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado de sus hijos, gloria a Dios. Él tiene cuidado del que le honra. Él tiene cuidado del que le sirve, gloria al Señor. Él tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a mi Dios. Aleluya. Hermanos amados, el detalle de Dios. Pero cuando me arrodillé a darle gracias, oí la voz de Dios que me dijo, para la gaseosa, mi hijo. Ahí tiene para la gaseosa. Gloria a Dios. Alguien que lo alabe, por favor, esta noche. Alguien que lo glorifique. Gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria esta tarde, que le dé la alabanza. Gloria al Señor. Te amados. Vamos a ponerle a esta vida cristiana, a tu vida. Pongámosle un poquito más. Gloria a Dios, pongámosle voluntad. Y de seguro que Dios hará un gran propósito. Pongámosle más hechos. Como este hombre no tenía que pedir por su empleado, por su siervo, pero lo hizo. Gloria a Dios, lo hizo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y te voy a sanar a tu siervo. Y él dijo, no, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Yo le digo a mis hombres, vayan y van, vengan y vienen. Y le dijo, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se admiró. Dijo, tal fe
no hallado ni siquiera en todo Israel. Yo quiero ir terminando para orar y decirles qué bonito tener una vida cristiana admirable, no solamente para otros, sino admirable para Dios. Gloria al Señor. Qué lindo tener una juventud admirable, no solamente para la empresa donde trabajas, para la universidad donde estás, para ir, no, admirable para Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, tal fe ni siquiera he hallado en todo Israel. Así que quiero invitarlos para ir terminando. Propóngase algo. Amén. Propóngase algo. Propóngase. Ponga voluntad en algo. En Dios, en sus cosas. Hubieron 4 hombres que ellos mismos se propusieron llevar un paralítico hasta donde estaba Jesús. Gloria a Dios. Uno tiene que, hermanos, también, dejamos estos términos muy de Cali, muy de Colombia, ponerse las pilas. Yo quiero invitar a esta juventud en este congreso, no sé si este dicho pega bien en Aruba, a ponerse las pilas. Gloria a Dios. Amar a Dios con toda la fuerza. Amar a Dios con todo el corazón. Gloria a Dios. A servirle con todo el ánimo. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a la iglesia en Bonaire a amar a Dios con toda la fuerza. Amén. A bendecir a Dios, a servir a Dios con toda el alma. Porque Él lo merece. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a proponernos. Vamos a proponernos a salir adelante. A ser gente de Dios. Gloria al Señor. Amar a Dios, a servirle, a honrarlo. Así que estos 4 se propusieron. Y un paralítico entre 4. No era fácil coordinar eso. Ya que, bueno, no podían entrar porque había una multitud de personas donde estaba Jesús. Había mucha gente. En las iglesias hay mucha gente. Ahí alrededor suyo, mire, hay mucha gente. Pero qué lindo que alguien, un joven, una jovencita, alguien hoy se propusiera algo en Dios. Gloria al Señor. Yo quiero invitar a alguien juntamente conmigo, que no importa la cantidad de gente que haya en la iglesia, propóngase cosas usted con Dios. Gloria al Señor. Así que estos 4 no les importó la multitud, sino que dijeron, nos proponemos hoy llevar a este paralítico hasta donde está Jesús. Y hicieron cosas que quizás no eran muy buenas a la vista de otros. Quizás si madrugas a orar, quizás si qué sé yo, tantas cosas, el sueño te querrá vencer, bueno, tantas cosas que se presentan. Pero ellos se subieron por el techo, hermanos, y bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús de Nazaret. Y hay algo que me gusta mucho de este texto. Dice que viendo la fe de ellos, Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Muchos se enojaron. Que por qué perdonaba pecados si el único que perdona pecados es Dios. Y él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decir a tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y le dijo al paralítico, levántate, recoge tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. Así que yo creo que si yo me propongo algo en Dios, Él lo pone en su propósito para hacer cosas grandes y extraordinarias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a invitarles, por favor, allá donde ustedes están, por favor, aquí lo estoy como viendo a todos ustedes. Quisiera invitarlo a estar en sus pies un momento, por favor. Gloria al Señor. Quisiera invitarlo a estar en sus pies un momento. Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Su propósito es mi voluntad. Hoy, por la gracia de Dios, somos misioneros. A mí me da mucha alegría ver a Don Silver de misionero. Imagínense, él lo ha dicho. Lo vi cuando llegó a la iglesia. Yo lo vi. Oramos por él con su hermano, que también es pastor. Éramos de la directiva de jóvenes y lo conocimos cuando estaba en el seminario, ya para graduarse como cura, como sacerdote católico. Y oramos por él con una carta que él mismo nos mandó, que oráramos por él. Y después vimos su bautismo, cómo Dios lo transformó. Y hoy es un misionero. Pero lo vi en la iglesia ayudando a hacer una cosa, otra. Le vi esa voluntad. Y más que vérsela yo, se la vio Dios. Sandra, su esposa, que por ahí está, una mujer que ha servido a Dios con todas sus fuerzas. Y bueno, mira, ahora es la esposa de un misionero. Mi pastor William, que lo conozco también del Distrito 4, allá en el Eje Cafetero. Siempre lo veía sirviéndole a Dios, dispuesto a servir a mi pastor, a su familia, a su esposa. Hoy en día es un misionero. Ya él les habrá contado parte de su testimonio, cómo inició en el servicio a Dios. Pero fuimos personas que hemos empezado desde lo más pequeño. Gloria al Señor. ¿Yo qué iba a pensar? Jamás me llegué a imaginar que iba a ser un misionero. Hoy en día en Guinea Ecuatorial, imagínate, volví a mis raíces, donde está toda la negramenta. Gloria al Señor. ¿Qué iba a pensar? Un muchacho que se la pasaba barriendo el templo, que me la pesaba llevando un tratado a alguien y diciéndole que Cristo le amaba. ¿Qué iba a pensar que Dios tenía grandes cosas en su plan, en su propósito? Hoy quiero orar por alguien que está allá del otro lado. Gloria a Dios. Hoy quiero orar por un joven, por una jovencita, por un adolescente. Gloria al Señor. No sé de qué manera lo hacen allá, hermanos. No sé si ustedes pasan al altar, si están cuidando el distanciamiento social. No sé cómo lo harán allá. Gloria a Dios. Si ustedes pasan al altar o desde ahí donde están, bueno, no sé cómo lo harán. Respeto, tengo respeto de cómo lo están haciendo. Bueno, por ahí no sé si hay alguien que se vino al altar. Gloria al Señor. No sé si hay alguien que le quiere decir esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Si levanta sus manos allá donde está, si pone sus manos en alto y dice: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, dispuesto a lo que yo te pueda servir, Señor. Aleluya. Levante sus manos conmigo, por favor. Padre amado, levante su voz, por favor. Cristo mío. Oh, santo. Bendito Rey soberano, en el nombre de Jesús. Gracias. Porque hubieron hombres y mujeres. Aleluya. Gloria a Dios. Que pusieron toda su voluntad para ti, Dios. Aleluya, como Abraham, que se entregó, como Ruth la moabita, como estas personas que he nombrado, Señor, en tu nombre eterno. Hoy te ruego que ayudes a la iglesia en Aruba, que toques el corazón, Señor, de cada creyente, aleluya, de cada amigo, que toques la iglesia en Bonaire, Señor amado, en tu nombre glorioso, en tu nombre, para que tu propósito sea nuestra voluntad, aleluya. Gloria al Señor. Gracias por este congreso. Gracias por tu bendición. Gracias por tu favor tan grande, aleluya, para con nosotros. Gracias en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Llena
Llena el corazón de alguien en esta hora, bendito Rey. Toca con tu Espíritu Santo a alguna persona, Señor. Oh, llena, Señor, glorifícate. Oh, que tu Espíritu Santo convenza a alguien, Señor. Revélales a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, lo que hemos de hacer, Señor, para agradarte, para servirte, para honrarte, para darte la gloria, la honra y la alabanza que solo tú te mereces, Señor. Oh, aleluya, aquí está tu pueblo, Señor, esta noche. Oh, aquí están tus hijos, Señor, de la gloria. Aquí está tu iglesia. Oh, Señor, te damos gracias. Sí, Señor, vamos a actuar, gloria al Señor. Vamos a proceder, aleluya. Vamos a tener voluntad de hacer las cosas. Y más si son para ti, bendito Rey. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, aleluya. Alguien que lo alabe. Alguien que lo glorifique, aleluya. Alguien que lo alabe, gloria al Señor. Aleluya. Alguien que abra su boca esta noche. Alguien que le diga, Señor, aquí estoy. Alguien que bata sus palmas para Él, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amados, amado misionero Nesilver y amada iglesia de Bonaire, Dios les bendiga. Amada iglesia de Aruba, gloria al Señor, que Dios me les bendiga muchísimo a todos. Primita Rosa, te mando un abrazo también a mi familia allá, amigos, hermanos, y también saludar a nuestro misionero, hermano William Díaz, agradecerle esta invitación. A su esposa le mando un abrazo, a su familia, y que Dios me les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por el hermano Juan Carlos. Amén. Por él, su familia, que Dios lo bendiga, la obra en Guinea Ecuatorial, que Dios bendiga la obra en aquel lugar. Hay un grupo de hermanos allí que están dispuestos a servir a Dios. Vamos a elevar una oración y luego entonamos un par de canciones. Y yo quiero invitarle para que en esos cánticos, qué bueno que usted le pueda decir a Dios: Señor, mi voluntad está dispuesta según tu propósito. Yo no sé, hermano, el hermano me hacía recordar, y creo que así hemos empezado todos. Hay gente que, algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo empezamos? Y me hizo acordar de alguna vez, no sé ni por qué me dio a mí por hacer eso. Llegaron unos pastores a una reunión de pastores a la iglesia donde yo asistía. Yo era uno de los líderes de los jóvenes. Y uno de ellos me dijo: oiga, quisiéramos jugar un partido de fútbol esta noche. Y le dije: ¿qué pasa? Yo les consigo el balón. Y entonces me dijo: no, el problema es que no tenemos guayos, no tenemos nada. Y yo le dije: bueno, déjeme, yo me encargo de eso. Y fui y les conseguí, a todos pastores fui y conseguí tenis prestados, guayos prestados, y los puse a jugar fútbol esa noche. Pero recuerdo que uno de esos pastores me dijo, él me dijo estas palabras, me dijo: ¿sabe, William? Yo creo que yo no hubiese hecho eso, pero lo que usted ha hecho nos da una lección a nosotros, y le quiero decir, su voluntad se la tendrá en cuenta Dios. Hay cosas en la vida, hermanos, que a veces no las entendemos, las hicimos. Hay personas que se le pueden esconder algunas cosas. Yo te invito, no te le escondas. Hay personas que a veces hay que decirles: ayúdame, ¿por qué no lo haces? Qué bueno que usted sea de los que diga: yo lo haré. No esperes a veces el pago, deja que Dios sea el que pague. El hermano Juan Carlos usó una expresión: Señor, ahí te doy la liga. Dios le dio la de él también. Amén. Hermano, qué bueno que le podamos decir a Dios: Señor, no tendrás que rogarme. ¿Sabe, hermano?
Cuando a alguien se le esconde a algo para Dios hacer, a dar, a ayudar, a trabajar, a comprometerse. Sabe, a mí no me gusta una expresión de los hermanos. Hay personas que dicen, pastor, a mí no me gusta comprometerme. A mí sí me gusta comprometerme. Porque es muy fácil que el que no se compromete en el camino, le aparece otra opción y sigue de largo, porque él no se comprometió. Pero a mí sí me gusta comprometerme. A mí sí me gusta porque el compromiso me hace cumplir. El compromiso, cuando me vienen los obstáculos, me hace salir al camino y digo, yo tengo que salir porque me comprometí. Vamos a orar por el hermano Juan Carlos y yo quiero invitarle que levante sus manos. Luego entonaremos 2 cánticos y si usted quiere venir a este altar y decirle algo a Dios, o allá donde usted está, pero yo le invito, hermano, que hoy usted pueda decir desde aquí, yo tengo que hacer algo diferente. El hermano decía, hagamos algo más. Preocúpate por hacer algo más. Y hay una frase que dice, cambia de lugar, cambia de posición y cambiará. Cambia de ubicación y cambiará tu posición. ¿Sabe? Si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener lo que siempre has obtenido. Pero cuando cambies y digas, voy a hacer algo más, ten presente que tú trabajas con Dios. ¿Por qué no levantas sus manos y oramos a Dios por la familia misionera en Guinea Ecuatorial? Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, gracias Señor, gracias. Gracias Dios, gracias. Señor, una vez más nos recuerdas, Dios, que vale la pena colocarnos, Dios, hacer lo que tú quieres que hagamos. Tu voluntad, Señor, tu propósito es mi voluntad, Señor. Bendice esta familia misionera en Guinea Ecuatorial, Señor. Bendice al hermano Juan Carlos y su familia en este país, Señor. Bendice a la hermana, Señor, dale gracia, sabiduría. Respáldala, úsala ya, Señor. Usa al hermano Juan Carlos, Dios. Bendíceles, Padre, te lo ruego. Bendice a este hombre, Señor. Úsale poderosamente. Que sea de bendición para este país, Señor. Pero que la iglesia que está a su lado, Señor, sea una iglesia de gran voluntad, Dios, para ti, para servir, para apoyarle, para ayudarle, Dios. Bendícelo, Padre Santo. Úsale, Señor, aleluya. Úsale, Dios, úsale. Yo quiero invitarle a que usted en esta noche le diga a Dios, Señor, yo quiero hacer algo. Piense en algo, hermano. Yo no sé usted qué va a pensar. Yo no sé usted qué quiere pensar en esta noche. Está terminando el año. Viene el año 2021. Y qué bueno que Dios nos encontrara con una voluntad rendida a sus pies. Qué bueno que Dios encontrara esta iglesia con una voluntad. Una juventud con una voluntad. Qué lindo estos jóvenes. Señoritas que les he visto llorar en este campamento. Hablar en este congreso, perdón. Hablar con Dios. Jovencitos que los he visto metidos cantando y adorando a Dios. Los he visto aquí en el altar. Qué bueno que tomes una decisión ahora. ¿Qué va a ser tu vida, joven? Señorita, ¿qué va a ser tu vida? Joven, ¿qué vas a hacer con tu vida? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Joven, señorita, hermano, varón, necesitamos varones comprometidos. No temas hacerlo, no temas. No temas hacerlo, joven, no temas. De todo corazón.
Aleluya, alguien que te diga, Señor, algo. Quiero hablar contigo, Jesús. Aleluya. Dígale a Dios. Habla algo con Dios, habla algo. Yo no sé qué le quieres decir a Dios esta noche. Yo un día le dije, Señor, cuenta conmigo. Aleluya. 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 Quiero ofrecerte más que solo una canción. Señor, Quiero entregarte. hermano, no cambies tu actitud para Dios. Si has tenido una buena voluntad, no la cambies. No dejes que tu corazón se endurezca. Dios quiere seguir viendo esa humildad de corazón para servirle, para hacer, para ayudar, para trabajar. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Joven, díselo a Dios, dígale. Joven, dígale, hermano. Hermano varón, dígale, usted quiere crecer en Dios. Habla con Él esta noche. De todo corazón, buscar tu unción es mi pasión. Oh Dios, Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. no temas decirle a Dios algo esta noche. Es tú y Dios, eres tú y Dios, joven. Eres tú y Dios. Señorita, tú y Dios, tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú con Dios, tú con Dios. Yo no sé qué le estás diciendo al Señor esta noche, pero sí sé que Él se toma muy en serio cuando alguien habla con Él con sinceridad. Tenlo presente, Él se toma muy en serio tu actitud. Tenlo presente, Dios se toma muy en serio tu actitud. Dios te la toma. Dios se toma muy en serio. Dios se toma muy en serio tus palabras. Dios no miente, hermanos. Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no cambia, iglesia.
Aleluya. Oh, dígaselo a Dios, dígaselo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios, aleluya. Habla con Dios. Dígaselo. Dígaselo con el alma esta noche. Díselo. Díselo desde adentro, hermano. Él te puede llenar hoy con el Espíritu Santo. Dios no resiste un corazón que habla desde adentro con libertad. Habla con Dios, habla. Habla con Él, hermano. Habla con el Señor, habla.